una mayor coordinación entre órdenes de gobierno. Hay que tener presente que a la mitad de la administración, prácticamente en el 2015 y 2016, cambian los gobiernos en la gran mayoría de los estados de la República. Reemprender esa buena coordinación, con algunos muy bien y con otros no tan bien, creo que también alteró lo que habíamos alcanzado. La coordinación con algunas de estas administraciones no fue la misma que teníamos anteriormente. Es decir, no fue un error de diagnóstico. ¿Usted no cree que el problema de la inseguridad o el fracaso, digamos, en el tema de la inseguridad haya sido debido a un error de diagnóstico? Yo creo que el diagnóstico sigue siendo el mismo. Tenemos claro la presencia de grupos delincuenciales. El diagnóstico creo que no se modifica. ¿Había que hacerlo? Es lo que quiero decirle. ¿Usted sigue pensando que la forma en que entraron al tema era la correcta? Sí, fue la correcta, pero también insuficiente. Tengo que ser autocrítico y decir que fue autosuficiente porque no logramos uno de los propósitos, que era unificar policías estatales, fortalecer las capacidades de cada entidad. El Congreso nunca llegó a aprobar finalmente esta propuesta. Hubo un gran debate, pero al final de cuentas no está aprobado. Que quede claro, tampoco estoy repartiendo aquí culpas, tampoco estoy diciendo que son los gobiernos estatales quienes son responsables de esta deterioro. Creo que se deterioró el nivel de coordinación que tuvimos al inicio de la administración, pero no son el único factor. Creo que hay otros. Hay que decir que el crimen organizado se sigue expandiendo, hay que decir que el mercado consumidor de drogas en los Estados Unidos sigue teniendo mayor demanda de droga, sigue siendo México un país de tránsito para llevar esa droga, se genera violencia. El tema es, ¿el Estado puede resolverlo o no? ¿No? Ese es yo creo que sí, y déjame decirte algo, no me va a corresponder, pero siempre he creído que para que esto pueda tener mayor éxito hay que hacer una mayor inversión. ¿Por qué no la hicimos nosotros? Primero, porque no tuvimos el margen dentro del presupuesto ni los recursos financieros para poder hacerlo, siempre cuidando y preservando la estabilidad económica del país y un manejo adecuado de las finanzas públicas. No el tener necesidad de invertir más en seguridad, tampoco podíamos hacerlo recurriendo al endeudamiento. Presidente, otro tema de estos que se habló mucho en la campaña es el tema de la corrupción. Lo menospreció, le dio la importancia que tenía el tema de la corrupción y de la percepción sobre la corrupción que había en la sociedad, el hartazgo acerca del abuso y el mal uso de los recursos públicos. ¿Qué sí ha ocurrido en esta administración? Un fortalecimiento institucional para realmente crear entidades autónomas, para crear un marco legal que permita o que contribuya realmente a cerrar espacios para la corrupción. ¿Esto logró revertir la percepción? Creo que no. A ver, es que finalmente... Y yo no me lo menosprecié, perdóname, pero nunca menosprecié el tema. Más bien, ¿qué advertí? ¿O no le dio le di suficiente importancia y relevancia. ¿Tú sientes que nada hubiera sido suficiente? A ver, es lo que me iba a decir. Lo que me queda al final de cuentas es que los esfuerzos realizados, lo que está ahí, lo que queda en precedente para combatir la corrupción, que yo creo que llegó para quedarse, fue insuficiente para cambiar esta percepción. Se asocia al PRI con corrupción. El PRI regresaba al poder. Cuando fue candidato muchas veces le hicieron y le hicimos preguntas respecto a este tema. ¿Qué había nuevo en el PRI finalmente? Y citó a 3 personas como prototipos del nuevo PRI. En ese momento era César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borges. ¿Qué medida podía tomar el gobierno para hacer frente a algo tan avasallador como lo que sabíamos diario de las propiedades, de los recursos, de la estafa maestra, de las empresas creadas artificialmente? ¿Usted se siente traicionado por ellos? No, a ver. ¿No? Yo creo que hubo una decepción entre quienes dieron su confianza ante los señalamientos que ha habido, pero sí es cierto, fueron casos que lamentablemente estigmatizaron. Mira, eran gobernantes que estaban entrando. Yo advertía que era el rostro de un nuevo PRI con una nueva generación que estaba arribando al ejercicio de estas responsabilidades y que era parte de la transformación que el PRI estaba viviendo. Pero como hubo señalamientos de gente del PRI, lo hubo también de otros partidos políticos. Creo que nadie ha escapado, ninguna expresión política, ninguna. Creo también que vivimos una era en la que cada vez lo que nos acompaña es la transparencia. Y digo la transparencia porque vivimos auténticamente en una vitrina. Creo que lo que hagamos, lo que hacemos, y más quienes tenemos o somos figuras públicas, pues estamos siendo observados, y creo que hoy las redes sociales pues prácticamente te dejan ver qué haces, cómo lo haces,
Qué bueno, etcétera. ¿no? Qué bueno. Y a partir de ahí también pues vienen muchas presunciones y muchos señalamientos, a veces, honestamente, sin soporte o sustento alguno. ¿Cuál considera que que fue su mayor acierto? Las reformas estructurales. El poder concretar los cambios que México tenía diagnosticados, la necesidad de hacer cambios legales profundos, constitucionales, en el sector energético, en el sector de las telecomunicaciones, en el sector educativo, en materia de competencia, en el tema hacendario, que no se habían podido lograr. Para mí es el legado más importante porque la maduración de esas reformas se va a traducir en mayor crecimiento económico, generación de mayores oportunidades para los mexicanos. Te doy aquí algunos elementos ciertos de lo que hoy han generado estas reformas estructurales. Somos un país que recibe inversión extranjera directa como nunca antes había ocurrido. En el primer semestre de este año 2018 llegaron más de 17 mil millones de dólares, con lo cual ya de manera acumulada en lo que va de esta administración llegamos a 192 mil millones de dólares. No es tema menor, porque es como el mundo nos está observando. Otro dato importante, la generación de empleo. Estamos llegando a 3.7 millones de empleos. Son más empleos que los generados en las dos pasadas administraciones. Nos convertimos en el sexto destino turístico más importante del mundo. Duplicamos la capacidad de nuestros puertos. El número de usuarios de la aviación comercial ha crecido 60%. Y es un proyecto de aeropuerto que sin duda está en el debate y en la polémica, pero este gobierno decidió emprender la construcción de lo que será el tercer aeropuerto más grande del mundo. De ser el que está hoy en curso, espero que así sea, no corresponderá a esta administración, yo defenderé este proyecto, la obra está en curso, por supuesto, defiendo lo que impulsamos. La defendió frente a Andrés Manuel López Obrador en la Yo la defendí y le compartí mi convicción. ¿Cuál es el error más grande? No haber explicado, yo creo, con suficiencia los errores o señalamientos que hubo en distintos meses. Concretamente. El tema de la Casa Blanca, por ejemplo, es uno que a mí me queda muy marcado, porque creo que irónicamente, se dio en el 2014 este evento, un señalamiento, yo creo que con un soporte indebido, abrimos la información. ¿Qué lamento de este tema? Primero, que no obstante la información pública, sobre la que no había ni obligación legal de hacerlo, pero que se compartió para esclarecer el tema, fue suficiente para quitar el estigma que se quedó en el gobierno, en el presidente de la República y en la credibilidad que tenía lo que estaba haciendo el gobierno. No obstante, la explicación tan abierta ¿cree que fue suficiente? Me lamenté haber involucrado a mi esposa en la explicación del tema. Si me dijeras, ¿lo hubiese vuelto a involucrar? No, porque ella no correspondía. Ella no es funcionaria, no es servidora pública, ella tiene su propia trayectoria y la involucré porque era ella, de forma como matrimonio, que estábamos haciéndonos de una nueva casa. Me arrepentí de haber involucrado a mi esposa porque creo que ella también le dejó un mal sabor y un tema que ha sido difícil superar en todo este tiempo. Hoy, usted me diría, ¿sigue pensando que no hubo conflicto de interés? Sigo pensando que no hubo conflicto de interés. No dije delito, nada más, conflicto de interés. Sigo pensando, además, por una razón, Denise, porque el supuesto conflicto de interés que se suscitaba era sobre un proyecto, una obra que se iba a realizar y que nunca se realizó. Donde se genera el conflicto de interés en el proyecto del empresario que entonces nos estaba vendiendo la casa, de este grupo, era parte de un conjunto de empresas que se habían agrupado para hacer el tren interurbano México-Querétaro, proyecto que por razones del ajuste presupuestal que en su momento llevamos a cabo, no prosperó. ¿No prospera ese proyecto por la Casa Blanca o por el ajuste? Por el ajuste presupuestal. El conflicto de interés usted lo atribuye a que hubiera sido beneficiado el empresario con una obra pública dependiente de su gobierno. El simple hecho de que fuera y ya hubiera sido beneficiario de obras de cuando usted era gobernador, no lo hacía ya en sí mismo. ¿Eso no, un Denise, conflicto? Me parece que es una presunción. No, nada más lo pregunto. Sí, no, está bien. Y yo creo que, me parece que es una presunción que no tiene sustento. Yo lo conozco como empresario y como ocurre con cualquier persona, conoce a mucha gente, a muchísima gente, y pues pareciera que entonces llegas a tal nivel y a tal grado en donde el presidente está tan acotado por un supuesto conflicto de interés de no poder hacer nada, porque con quien haga algo
A lo mejor el gobierno tiene algún contrato, que fue un tema que escaló a tal nivel, y yo ofrecí una disculpa pública, no tanto porque hubiese incurrido en una ilegalidad en lo actuado, sí por lo que había hecho en demérito y desgaste a la institución presidencial, sí por lo que le había dejado al gobierno federal en su actuación en términos de respaldo y en términos de credibilidad. ¿Iba a decir algo de Ayotzinapa, presidente? Ayotzinapa es otro evento que yo creo que marca la administración. Me queda de ese evento, primero, la pena que embarga a los padres por el dolor que tuvieron y que siguen teniendo y que han tenido todos estos años en demanda de justicia y en demanda de saber qué deparó a sus hijos. Yo espero que recuperen paz y tranquilidad en su interior. Y más allá de dudas y cuestionamientos, yo me quedo en la convicción de que muy lamentablemente el crimen organizado que ha permeado muchas de las esferas de actuación de los gobiernos municipales tuvieron que ver en la desaparición y en lo que fue el que le hayan sido quemados en este basurero. Todos los elementos de investigación concluyen en lo mismo. Incluso información reciente conocida por los padres y por quienes están dando seguimiento a este caso, saben de labores de inteligencia realizadas por el gobierno norteamericano, donde detecta llamadas de un grupo delincuencial que operaba en Chicago, con un grupo que tenía vínculo con el grupo delincuencial en México, donde se confirma qué hicieron con los estudiantes, los quemamos en el basurero. Entonces, yo creo que esto fue lo que ocurrió. Si la investigación tuvo errores y fallas, bueno, está abierta y creo que sigue en curso. Presidente, ¿cómo le gustaría ser recordado? Mira, con el saber que un presidente que le cumplió a México, que le cumplí y cumplí con mi deber y mi tarea. Déjame decirte que como presidente de la República, hoy me vas a llevar a decirte el contraste entre haber sido gobernador de mi estado y ser presidente de la República. Yo pensé en aquel entonces que era algo que podía parecerse, pero que simplemente era un tema de escala y de dimensión. Gobernar un estado o gobernar todo el país. Y sí es muy diferente. No se parece o se parece muy poco, en algo quizá. Pero el nivel de responsabilidad que tiene un presidente sobre lo que ocurra o le ocurra a un país sí depende en muchas de las decisiones que tome el presidente de la República. Y decisiones muchas veces que no son ni cómodas ni populares. Y déjame poner nuevamente el ejemplo del gasolinazo. ¿Supones tú que para mí, si hubiese pensado electoralmente, era conveniente tomar una decisión en 2017, un año que además iba a haber elecciones, que sabía que esa decisión le iba a impactar en el nivel de aceptación del partido político que yo represento en el gobierno? Y sin embargo no podía pensar en términos electorales, tenía que pensar en términos de lo que el país necesitaba. Presidente, si le hubieran platicado en detalle lo que significaba ser presidente, si alguien se lo hubiera contado bien a bien cuando estaba usted de gobernador, ¿todavía hubiera querido aspirar a este cargo? Para los muchos que aspiran a ser presidentes, o que han aspirado, o que han intentado, pues nadie experimenta en cabeza ajena. Solo quien ha estado en el ejercicio de esta responsabilidad puede decirlo. Para mí ha sido un privilegio de vida ser presidente de este país. Estoy más que agradecido con Dios, con la vida y con los mexicanos que confiaron en el proyecto que postulé. También con aquellos que no me respaldaron, que fueron críticos constantes. ¿Hay alguien en concreto a quien quiera agradecer? A los mexicanos, al pueblo de México, porque había momentos muy difíciles. Había días donde por las decisiones tomadas o por los señalamientos no era fácil salir a un evento público o no público. Si algo me alentó, me motivó, me cobijó, me energizó, fue mi contacto con la gente. El contacto con mucha gente. Nunca tuvimos un evento de discordia, de un mal momento de encuentro con la población. Al contrario, todos fueron de enorme calidez. ¿Hay alguien a quien le quisiera pedir perdón? Mira, perdón por los desaciertos, perdón por los errores, perdón por las fallas, perdón por la insuficiencia en varias explicaciones. Y sobre todo, si a alguien agravié, si a alguien lastimé, le pido una disculpa. Pero no trae un destinatario en particular, no lo encuentro, no lo tengo yo en mi conciencia. Pero si alguien, con el ejercicio y la manera en que goberné,
se sintió lastimado y afectado y agraviado, le ofrezco una disculpa. ¿Alguna última tentación? Cerrar bien mi administración. Cerrar bien mi administración, dejar cuentas muy claras al próximo gobierno, y yo espero y deseo de verdad al próximo gobierno tenga el mayor de los éxitos. No obstante la diferencia que puede haber en las visiones y en las ópticas, creo que al final de cuentas buscamos lo mismo, que el país crezca, que haya un clima de armonía social, que haya seguridad, que haya oportunidad para los mexicanos. Presidente, ¿y Enrique Peña Nieto dónde lo vamos a ver a partir de ahora? ¿Va a estar en la vida pública? Ya se acabó esa prohibición que había en la época del prismo clásico. Lo único que sí sé es a qué no me voy a dedicar. Para mí concluye mi participación en la vida política de mi país. Esta es la única definición que tengo muy clara. Algo tendría que ocurrir como para que me invitara a regresar, pero no lo tengo así previsto, Denise. ¿Qué voy a hacer? No lo tengo claramente definido. Esto sí no lo tengo definido. Me tomaré un tiempo después de que concluya a partir del 1 de diciembre para pensar, repensar y volver a pensar el nuevo orden de lo que será mi vida personal y ser muy respetuoso del nuevo gobierno. Le agradezco muchísimo, Denise, presidente.